¿no? Bien y todo eso. No está hablando solo, vamos. Vale, pues vamos a ello, ¿vale? Con el átomo. El tema del átomo. El tema del átomo, si veis que queréis, si queréis comentar algo en especial de cada tema, me lo vais diciendo, ¿vale? Pero yo creo que lo que cabe destacar al fin y al cabo del tema del átomo son los números cuánticos, ¿no? Que son lo que suele preguntar si eso en la selectividad. Tema del número cuántico principal, n, el número cuántico secundario, L, el magnético azimutal M y el número de spin S, ¿no? Estos son los números cuánticos. Principal, secundario, magnético, azimutal y el de spin, ¿vale? Todos sabéis que n puede ser 0, 1, 2, 3, ¿no? Números enteros. L puede valer desde... en el caso de que n valga 3, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Si n vale 3, L puede ser 0, 1 y 2, ¿vale? O sea que esto es n menos 1, ¿vale? Puede valer hasta n menos 1. Después m, ¿cuánto puede valer? Pues si L puede valer n menos 1, m depende de L, ¿vale? Entonces m valdrá desde menos L, pasando por el 0, hasta más L, ¿vale? Y el número spin, el más fácil de todos. Siempre es más menos un medio, ¿vale? O más un medio o menos un medio, pero los dos a la vez no puede ser, ¿vale? Acordaos que si vosotros tenéis vuestro electrón, significa un medio que está girando hacia un sentido y el menos un medio significa que está girando hacia el otro sentido, ¿vale? Y las dos cosas a la vez no las puede hacer. Entonces, por eso siempre es más un medio o menos un medio, ¿vale? Entonces, ¿qué suelen preguntaros en selectividad sobre esto? Básicamente, aparte del significado de los números cuánticos, os pueden preguntar, tenemos la configuración de números cuánticos de los electrones de un átomo, ¿no? De la capa de valencia o de uno de los electrones de la capa de valencia. Dicen que esa configuración es 2, 0, 0 y más un medio. ¿Vale? N puede ser... vale, perdón, no. Eso es L, ¿vale? Si N es 0 no tienes ningún tipo de átomo, ¿vale? Puede ser 0 y es que no tienes átomo, si quieres verlo así. 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, os pueden preguntar esto, ¿no? Os dan esta configuración de números cuánticos y tienes que saber que el primero es N, el segundo es L, el tercero es M y el cuarto es S, ¿vale? Os pueden decir, ¿es correcto? ¿Existe un electrón que tenga este conjunto de números cuánticos? Pues lo tendríais que ver, ¿no? Sabes que n es 2. Entonces, yo lo que suelo hacer con esto es, primero pongo n, ¿no? Digo que n es igual a 2. Y entonces sé que L puede valer o 0 o 1. Si n es 0, ¿vale? Es el orbital S. Y si L es 0 es el orbital S. Y si L es 1 es el orbital P. ¿Vale? Voy a terminar de ponerlo aquí. Hasta 3, ¿vale? Suele ser. Entonces, el 0 es S, el 1 es P, este es D y el 3 es F, ¿vale? Eso significa que estamos en esos orbitales, ¿vale? Entonces, si en este caso L es 0, ¿no? Sabemos que por ahora vamos bien, puede existir, ¿no? Un electrón que tenga un número cuántico principal 2 y un secundario de 0, porque n es 2, entonces sí que puede ser 0L. Ya sabemos que nos encontramos en el orbital S, además, es la información que nos está dando. El número magnético está diciendo que es 0, ¿vale? Y hemos dicho que el magnético vale desde menos L hasta más L pasando por 0. Y como L es 0, pues M puede ser 0, ¿vale? Por ahora todo perfecto. Y el número cuántico de spin es más un medio. No hay problema, ¿no? Entonces podríamos decir que este sí existe, ¿vale? Entonces, a grosso modo, lo máximo, ¿vale? Realmente hay más, pero
para hacerlo lo más sencillo posible, que nos van a preguntar otra cosa, supongo yo. En el caso de que n valga 4, ¿vale? Tenemos que L puede valer 0, puede valer 1, puede valer 2 y puede valer 3. S, P, D y F, ¿vale? Si esto es 0, M es 0. Si esto es 1, esto puede ser menos 1, 0, 1. Si esto es 2, esto puede ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y si esto es 3, esto puede ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Sin todas estas cosas que no las hago yo, ¿vale? Los borratajos estos. ¿Vale? Y luego el spin siempre puede ser más o menos un medio. Una de las dos. ¿Qué significa el número cuántico m? Escrito así, porque ya veis que el L nos dice el orbital, ¿no? Igual os suena, os sonará. El orbital S, sabéis todo el mundo, ¿no? Se lo dibujo con una cajita, que es esto. ¿Vale? Pues tener los electrones aquí. El orbital P, sabéis que se dibuja así, ¿no? 3 huequecillos y en cada uno 2 electrones. Esto es el S, ¿vale? ¿Qué ocurre? El número cuántico m, sabéis que esto es px, esto es p y pz, pues el m nos dice que el menos 1, ¿vale? Estamos aquí. El menos 1 pues será este cuadrado de aquí. El 0 este cuadrado de aquí y el 1 este cuadrado de aquí, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un 4, vamos a poner un 4, 1, menos 1, más un medio, ¿vale? Existe n igual a 4, L1, estamos en orbital P, y m es menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del orbital P, ¿vale? El electrón que yo estoy preguntando está aquí. Es uno de estos dos, ¿vale? Porque este es el menos 1. Ahora, ¿cuál de los dos es? Pues nos lo dice el spin. Si es más un medio, será esto. Si es menos un medio, será el que está mirando hacia abajo, ¿vale? Así se puede localizar un electrón. ¿Ok? ¿Todo claro? Pasamos pues a propiedades periódicas, ¿vale? Que está un poquito relacionado. Entonces, el tema de propiedades periódicas, al fin y al cabo, lo más interesante que os preguntan son, pues eso, que si energía de ionización, que si afinidad electrónica, que si electronegatividad, ¿vale? Entonces, vamos a ver cada una de ellas, ¿vale? Así rapidito. Vamos a empezar por el radio, ¿vale? El radio atómico. ¿Qué ocurre con el radio en una tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, esta. Tenemos aquí la tabla periódica. ¿Cómo va a variar el radio en la tabla periódica? Pues todo el mundo sabe que cuanto más abajo de la tabla periódica, ¿no? Más grandes son los átomos, porque más capas y capas y capas y capas van a tener, ¿no? Obviamente, cuantas más capas tienes, más grande eres, ¿no? Una cebolla con muchas capas es más grande que una con menos capas. Pues lo mismo para el átomo. Entonces, sabemos que el radio, a medida que nosotros bajamos en la tabla periódica, aumenta, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho. Si bajamos, significa que vamos a tener un mayor número cuántico principal n, lo que significa que vamos a tener un mayor radio, ¿vale? Y también vamos a tener un mayor, ¿vale? También puedes decirlo porque es efecto de esto, un mayor efecto pantalla. ¿Habéis dado el efecto pantalla? Os lo pregunto, ¿eh? No lo sé, entonces. ¿Os suena al menos el efecto pantalla? Sí, no me acuerdo. Vale, es muy sencillo, ¿vale? El efecto pantalla dices que si tú tienes tu átomo, ¿no? Este es el núcleo. Tú tienes tus órbitas. En el átomo. Entonces tú tienes electrones, ¿no? En la base externa. Después tienes electrones en la interna también. ¿Qué dice el efecto pantalla? Las cargas opuestas, las cargas E iguales, se repelen, ¿no? Pues lo que nos dice es que este electrón va a provocar una repulsión a ese electrón. Y este electrón va a provocar una repulsión a ese electrón. Y este electrón una repulsión a este electrón, ¿vale? Y este electrón a su vez se repele contra estos.
¿no? O sea, ir hacia allá, ¿vale? Entonces, este efecto pantalla lo que hace es que el átomo se haga más grande, ¿vale? Porque como veis, acaba haciéndose más grande esa órbita, por así decirlo. Ahora, acordaos que las órbitas no son líneas rectas, ¿vale? El orbital, sino que es una probabilidad de encontrar electrón en esa zona. Entonces, esa probabilidad, por así decirlo, se expande hacia afuera, ¿vale? Os lo podéis imaginar. Entonces, este es el efecto pantalla, así a grosso modo y rapidito. ¿Vale? Por eso también aumenta a medida que bajamos, porque tenemos más capas y al tener más capas tenemos más electrones internos, ¿no? Aquí tendríamos otra capa, aquí otra capa, aquí otra capa, y todas estas capas repelerían los electrones de la última capa de valencia. Y luego, ¿qué pasa si esto si vamos hacia abajo, ¿no? Pues ¿qué pasa ahora si vamos hacia la derecha de la tabla periódica? Si vamos hacia la derecha, vosotros podríais pensar, si vamos hacia la derecha, aumentan los electrones, ¿no? Entonces, si aumentan los electrones, lo que va a ocurrir es que se repelen entre ellos, como os acabo de decir además, y entonces aumentaría el radio, ¿no? No, ¿vale? Si vamos hacia la derecha, disminuye. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no solo aumentamos los electrones, también aumentamos el número atómico. Y el número atómico, acordaos que son al fin y al cabo protones y neutrones, ¿vale? Son protones. Entonces, si aumentamos los protones y también los electrones, al final hay un combo ahí, ¿no? Que hay que ver quién sale ganando. Entonces, si vamos hacia la derecha, disminuye el radio. ¿Y por qué? Porque aumenta la carga nuclear efectiva, ¿vale? La carga nuclear. ¿Qué es la carga nuclear efectiva? Al fin y al cabo, dicho de forma fácil, para que lo entendáis bien, es la capacidad con la que el núcleo positivo, ¿vale? Atrae hacia los electrones de la última capa de forma neta, ¿vale? Porque como veis aquí en este átomo, ¿no? Aquí hay carga positiva, ¿vale? En el núcleo. Aquí tenemos carga negativa, pero aquí tenemos carga negativa y aquí carga negativa, aquí carga negativa, ¿vale? Entonces, esta atracción, ¿vale? Se ve un poco contrarrestada, ¿vale? Por así decirlo, un poco perturbada, ¿vale? Por el resto de los electrones. Entonces, la carga nuclear efectiva, al fin y al cabo, es la capacidad con la que realmente este núcleo está trayendo a este electrón, ¿vale? Que será algo menor que la normal, ¿vale? Entonces, a mayor carga, o sea, a mayor atracción, ¿qué va a ocurrir? Pues menor radio, ¿vale? Entonces, esto significa que es menor radio, ¿vale? Estamos más... hay más atracción hacia el núcleo. ¿Vale? Esto es el radio. Hacia abajo aumenta y hacia la derecha disminuye, ¿vale? Y ahora vamos a ir con las que nos quedan, que son todas muy facilitas, porque son las tres iguales. La energía de ionización, ¿vale? La pongo así, algunos la ponéis PI, como queráis, ¿vale? De potencial de ionización. ¿Qué ocurre en la tabla periódica? La energía de ionización, bueno, la definición, ¿vale? Es la energía necesaria para arrancar un átomo, a un electrón a un átomo en estado neutro, gaseoso y en estado fundamental para convertirlo en catión, ¿no? Esa es la definición. Entonces es la energía necesaria, ¿vale? La energía que nosotros tenemos que dar, ¿vale? Para arrancar ese electrón. Entonces, si es una energía que nosotros tenemos que dar, ¿cómo va a variar la tabla periódica? Si nosotros bajamos en la tabla periódica, ¿vale? En la radio hemos dicho que aumenta, ¿no? Lo vamos relacionando. Si el radio aumenta, la atracción hemos dicho que disminuye, ¿no? Entre electrón y núcleo. Entonces, al haber menos atracción, va a estar, la fuerza eléctrica va a ser menor, ¿no? Y por lo tanto nos va a costar menos arrancar ese electrón, ¿vale? Entonces, la energía de ionización va a ser menor a medida que bajamos, ¿vale? Entonces, a medida que bajamos, disminuye. ¿Ok? Por lo que os he dicho, hay menor atracción, ¿vale? Y esto implica que también hay mayor radio, ¿vale? Y por eso la energía necesaria para arrancar un electrón va a ser menor. ¿Y qué pasa si ahora vamos hacia la derecha? ¿Vale? Hacia abajo en los grupos, hacia la derecha en los periodos. Que no lo he comentado, ¿vale? Pero supongo que a estas alturas ya los grupos son de arriba a abajo, las columnas, y los periodos son las filas, ¿vale? Como en una matriz, ¿vale? Entonces,
¿Qué pasa si vamos hacia la derecha, la tabla periódica? Sabéis ya de antes, ¿no? La carga nuclear efectiva aumenta. Entonces, ¿qué ocurre? Si vamos hacia la derecha, hemos dicho que el radio, ¿no? Va a disminuir, ¿vale? Entonces, si el radio disminuye y los átomos son más pequeñitos, van a estar más atraídos los electrones. Y si están más atraídos, nos va a costar más arrancarlos a nosotros. Vamos a tener que dar más energía para arrancar esos electrones y, por lo tanto, decimos que aumenta la energía de ionización, ¿vale? Es decir, como tenemos un menor radio, ¿vale? A medida que vamos hacia la derecha, más atracción, como antes, ¿no? Como en el caso del radio, y por eso aumenta. ¿Vale? Entonces, visto esto, ahora pasamos con la afinidad electrónica, que es un poco la contraparte, ¿vale? Yo la pongo así, afinidad electrónica. Hay gente que la pone EA, ¿vale? Electroaffinity, como veáis. Cada uno con sus abreviaturas. La afinidad electrónica, pues al fin y al cabo es lo contrario, por así decirlo, a la energía de ionización. Si la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón, la afinidad electrónica es la energía desprendida por el átomo, ¿vale? La energía de ionización es la que nosotros dábamos, la afinidad electrónica es la que desprende el átomo, ¿vale? La energía desprendida por el átomo cuando adquiere un electrón y se convierte en anión, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a variar esto? Si nosotros bajamos a la tabla periódica, ¿vale? Y al igual que la energía de ionización, va a disminuir, ¿vale? Acordaos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de energía negativa, ¿vale? Energía desprendida es energía con signo negativo. Entonces, si nosotros bajamos, tenemos un mayor radio, como hemos dicho aquí, ¿no? Tenemos mayor radio, entonces es menor atracción, ¿vale? Y como hay menor atracción de los electrones, por lo tanto, al haber menor atracción de electrones, la afinidad electrónica lo que va a hacer es disminuir, ¿vale? Al igual que la energía de ionización, coinciden, ¿vale? Las dos. Y en el caso de ir hacia la derecha en la tabla periódica, lo que va a ocurrir es que aumenta, al igual que la energía de ionización, ¿vale? Por el mismo motivo. Igual que la energía de ionización, ¿vale? El motivo. Vamos hacia la derecha, disminuye el radio, hay una mayor atracción, entonces los electrones van a estar más favorecidos a captar esos electrones, ¿vale? Porque los atraen con más fuerza. Por eso aumenta la energía desprendida. Acordaos, a menor energía, más estable, ¿vale? La regla fundamental de la química. Cuanto algo es más negativo, es más estable. Cuanto menos energía tenga algo, es más estable, ¿vale? Y por último, la electronegatividad. Que la electronegatividad en átomos libres, ¿vale? Como en cualquier tabla periódica, cualquier elemento, es un poco difícil porque la electronegatividad, como ya sabréis, nos indica cómo atrae hacia sí el par de electrones de un enlace, el átomo, ¿no? Entonces se ve mejor cuando los átomos están enlazados, ¿vale? Pero bueno, sabiendo un poquito las reglas, podemos deducir que va a variar igual que la afinidad electrónica, ¿vale? Al fin y al cabo, es la tendencia a atraer los electrones, ¿vale? Entonces es igual que la afinidad electrónica. Hacia abajo disminuye y hacia la derecha aumenta. ¿Cuál es el átomo con más electronegatividad? ¿Sabríais decirme? Nuestro amigo el flúor, ¿no? ¿Vale? Ese es nuestro elemento de la tabla periódica con más electronegatividad. ¿Vale? Pues las propiedades periódicas hasta aquí, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo práctico para que no os aburráis tanto del coñazo que os estoy metiendo. Por ejemplo, entre el berilio y el flúor, ¿vale? ¿Cuál tendrá mayor energía de ionización?
Flúor, vale, bien, ¿no? Energía necesaria para arrancar un electrón. Hemos dicho además hacia abajo disminuye, estamos en el mismo periodo, entonces lo de lo hacia abajo nos da igual. Y hacia la derecha hemos dicho que aumentaba, ¿no? Muy bien. Motivo también, que lo podéis ver así. Si vosotros escribís la configuración electrónica, veis que el berilio es un S2, ¿vale? Y el flúor es un 2p5, ¿vale? ¿Qué va a querer el flúor? Ser como su amigo el neón, ¿no? El más chulo del barrio. Pues él también, ¿no? Esta le falta un electrón. ¿Qué va a querer? ¿Perder un electrón? No, va a querer ganarlo, ¿no? Entonces tendrá una alta afinidad electrónica, el flúor, pero una baja energía de ionización, ¿vale? Alta energía de ionización, perdón. ¿Vale? Muy bien. Entonces, otro ejemplo que os pongo. Entre el calcio, el oxígeno, entre el calcio y el oxígeno, ¿cuál es más electronegativo? Muy fácil, ¿no? Cuando comparáis entre el grupo 1 y el grupo 2 y con respecto a los no metales, ¿vale? Del 13 al 17, no soléis tener ningún problema para compararlo, ¿no? Entonces, el problema viene cuando ya os mandan comparar entre entre el grupo 1 y 2, entre ellos, y entre el grupo 13 al 17, entre ellos, ¿no? Ahí es ya cuando igual se os puede complicar un poco la cosa. Si os digo entre el boro y el cloro, ¿cuál tiene mayor energía de ionización? ¿Vale? Que esto es lo que os puse en el simulacro de selectividad. ¿Qué? ¿Qué me contestaríais ahora? Cloro. Vale. ¿Vale? Tiene más energía de ionización el cloro. Hacia abajo hemos dicho que disminuía la energía de ionización, ¿no? Y hacia la derecha aumenta. Entonces, hacia abajo gana el cloro, pero hacia la derecha gana el cloro. Entonces, hacia abajo disminuiría, pero hacia la derecha aumenta. Entonces, estaríamos aquí un poquito en un problemilla, ¿no? De que se nos enfrentan hacia abajo y hacia la derecha entre el boro y el cloro, porque uno está más arriba y el otro más abajo. Pero os digo, os recomiendo siempre que además os escribáis las configuraciones electrónicas, ¿vale? Para las propiedades periódicas. El boro es un 2p1 y el cloro es un 3p5, ¿vale? Si lo veis así, lo veis clarísimo. ¿Cuál tiene mayor energía de ionización? Yo creo, ¿vale? Bueno, y estoy en una regla mnemotécnica, ¿vale? Ahora que acabo de darme cuenta. Bueno, mnemotécnica no, una regla que existe. Los orbitales, el S, es más estable vacío o lleno, ¿vale? Por lo general. Y el orbital P y D es más estable semilleno vacío o lleno, ¿vale? Esto viene a cuento cuando estudiáis valencias de algunos elementos, ¿no? Cuando estáis en la tabla periódica y os dicen cuáles serán los estados de oxidación más probables dentro de un átomo, ¿no? ¿Vale? Entonces, como el flúor 2p5, ¿no? Que va a ser más probable que llegue al 2p3 o que se quede en el p6. El p3 es estable, pero está más cerca del p6, por eso es flúor menos. ¿Vale? Entonces, visto esto, vamos a pasar a enlaces. ¿Vale? Y con el tema de enlaces vamos a comentar un poquito una introducción, ¿no? A los enlaces y después ya pasamos al tema de la teoría de enlace valencia, de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia y toda esa vaina. Entonces, para empezar simplemente, enlaces entre los elementos de la tabla periódica, ¿no? Hay tres tipos que todos conocéis, que son el enlace covalente,
el enlace iónico y el enlace metálico. ¿Vale? No hay problema en esto. El enlace covalente es, por regla general, es entre un no metal más un no metal. ¿Vale? El enlace iónico, por regla general, es entre un metal más un no metal. Y el metálico es entre átomos del mismo metal, ¿vale? ¿Cuáles son algunas excepciones? Por ejemplo, del enlace covalente, el hidruro de berilio, ¿vale? Esto es covalente. ¿Vale? El enlace que hay entre el hidruro de berilio es covalente, aunque sea un metal más un no metal, ¿vale? Esta es una excepción que igual os lo han comentado, ¿no? Pero bueno, para que lo sepáis, el hidruro de berilio tiene geometría lineal, ¿vale? Es enlace covalente. El iónico, prácticamente casi todos los metales monometales son iónicos y forman redes cristalinas. Y los metálicos, pues no hay ningún tipo de problema con ello. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el enlace covalente. En enlace covalente hay una regla que muchas veces yo digo que debería ser más bien que regla, casi excepción, que es la regla del octeto, ¿no? ¿Qué dice la regla del octeto? Que un átomo a su alrededor, como mucho, puede tener 8 electrones, ¿vale? Como mucho. Es decir, el máximo son 8 electrones a su alrededor. Por ejemplo, vamos a hacer un inciso aquí, ¿vale? La representación de Lewis, ¿no? Que todos conocéis, el CO2. Sabéis que Lewis se hace con puntitos y estrellitas, como lo hagáis. Cada estrellita es un electrón, ¿vale? Si hay dos juntos se pone una barra. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones, esto tiene 2 electrones, 4 electrones y esto tiene otros 6 electrones, ¿vale? ¿Qué ocurre con el CO2? Que según la representación de Lewis, un electrón de estos se me viene con uno de estos, un electrón de estos se me viene con uno de estos, uno de estos se me viene con uno de estos, y uno de estos se me viene con uno de estos, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos 1, 2, los 6 que teníamos del oxígeno, más los 2 que hemos compartido, 8 tiene el oxígeno, los 2 que tenía el carbono con los con los 4 que tenía el carbono, con los 2 y 2 de cada oxígeno, son 8 electrones, ¿no? 4 más 2 y más 2, 8, que tiene el carbono ahora, y el otro oxígeno igual que el primero, ¿no? 8 electrones. Pues básicamente es la regla del octeto. ¿Qué ocurre con la regla del octeto? Que no se cumple siempre, ¿vale? La regla del octeto, una regla general que podéis aplicar, es que solo se cumple, ¿vale? Quitando el primer periodo, solo se cumple para los elementos de cabeza, ¿vale? Sobre todo de los no metales de aquí, ¿vale? Porque estamos en la C covalente, acordaos. Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, ¿vale? Estos son los elementos de cabeza que se llaman. Para estos, siempre, por lo general, la regla del octeto tiene que cumplirse, como mucho 8 electrones. Cuando vamos de aquí hacia abajo, se complica la cosa, ¿vale? Ya la regla del octeto, igual más que regla, es una mierdecilla, ¿vale? Entonces, que lo sepáis, que solo se cumplen los elementos de cabeza. Dicho esto, en el caso del CO2, ¿vale? Lo dibujo aquí ya, así sería CO2. ¿Vale? Aquí es donde se cumpliría la regla del octeto. Si queréis pongo ya todos los electrones, ¿vale? Ya se lo tenéis. En el enlace covalente también hay dos teorías de enlace, ¿vale? Para explicar cómo se unen los elementos entre sí. La teoría del enlace de valencia, la TEP, que nos habla del solapamiento que tienen los orbitales entre sí, ¿vale? Que básicamente puede ser frontal o puede ser solapamiento lateral, ¿vale? Al solapamiento frontal le llamamos sigma, un enlace sigma, ¿vale? Y al solapamiento lateral le llamamos un enlace pi. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Entonces, ¿cómo pueden solaparse? El frontal es cuando los orbitales están de frente, ¿vale?
Y el pi, el solapamiento lateral, es cuando los orbitales están paralelos, ¿vale? Esto es paralelo, que lo sabréis de matemáticas, supongo. Los orbitales están paralelos. Ejemplos, para que lo entendáis. Un orbital S, todos sabéis que la forma del orbital S es así, ¿no? Una esfera. Si el orbital S le juntamos, por ejemplo, con un P, ¿no? El P, sabéis que uno de los P es así. Este S con este P, ¿no? Poco se puede solapar, ¿vale? Por ejemplo, aquí no se podría dar el enlace, ¿vale? Porque no está dispuesto de forma que el enlace sea ni sigma ni pi. No habría un tipo de solapamiento ahí, ¿vale? En el caso de que tengamos un S y un P así, ¿no? Si esto se me junta, me va a quedar... No soy el mejor dibujando, pero ya lo siento. ¿Vale? Nos va a quedar esto. Este pez que dibuja aquí a la derecha con este círculo, este intento de círculo. ¿Vale? Y esto que veis aquí es un solapamiento frontal, ¿vale? La frente con la frente. Están los dos de frente, se han solapado. Esto sería un enlace sigma. ¿Vale? ¿Más tipos? Pues dos de estos, ¿no? Se me solapan ahí. Solapamiento frontal, enlace tipo, sigma también. ¿Vale? O también dos S. ¿Vale? Tipo sigma. Solapamiento frontal. ¿Vale? ¿Cuándo se me dan los solapamientos laterales? Básicamente en dobles y triples enlaces. ¿Vale? Cuando yo tengo... No sé qué estoy intentando hacer aquí, la verdad. Cuando yo tengo dos orbitales de este estilo, ¿vale? P, se van a solapar de esta forma. ¿Vale? Solapamiento lateral. ¿Vale? Como veis aquí, solapamiento lateral. Son los dos paralelos, los orbitales, y dan un solapamiento lateral. Si yo tengo, por ejemplo, la molécula de eteno, que es la que se explica normalmente para esto, el eteno, todo el mundo sabe que es CC, ¿no? Con sus H's por aquí. Entonces, sabéis que un enlace sigma, ¿no? El solapamiento frontal va a ser un enlace sigma. Y después vamos a tener este orbital por aquí del carbono y este P por aquí del carbono. Y se me van a unir así, ¿no? Se me va a unir así, esto con esto, y me va a dar un enlace pi. ¿Qué ocurriría con el etino? Con el etino ocurriría muy parecido. ¿Vale? Tendría un enlace sigma, que correspondería al primer enlace sencillo, ¿no? Que todos conocemos. Después tendríamos un enlace pi que corresponde a este solapamiento lateral y otro enlace pi que corresponde a este solapamiento lateral. ¿Vale? Entonces, el etino tendría un sigma y dos pis. ¿Vale? Simplemente esto. ¿Vale? Es un poquito cómo se unen los átomos. Entonces, en cuanto a teoría de enlace valencia, simplemente os comento esto, ¿vale? No voy a indagar mucho más. ¿Tenéis cualquier duda? Me podéis decir. ¿Vale? Entonces, ahora viene la siguiente teoría, que es la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, la TRPECV esta. Esta geometría es un poco más espacial, ¿vale? Un poco más geométrica, porque nos dice cómo se orientan en el espacio los elementos una vez enlazados. Para ello tenemos que tener en cuenta los pares enlazantes, los pares de electrones enlazantes y los pares de electrones solitarios, ¿vale? PE enlazante, par enlazante, PS par solitario. ¿Cómo varía esto? Básicamente, en esta tabla lo tenéis un poco resumido, hay muchas tablas, coged las que más os guste, pero en resumen es distintas geometrías, que puede ser lineal, triangular, tetraédrica, bipirámide trigonal, octaédrica, etcétera, seguiría, ¿vale? Y habría más por aquí en medio, pero bueno. ¿Cómo podemos distinguir una de otra? ¿Cómo sabemos si dos elementos se unen? ¿Cuál es una? ¿Cuándo es lineal? ¿Cuándo es triangular? Pues fijándonos en lo que tenéis aquí a la izquierda, ¿vale? Los pares enlazantes y los solitarios. Si tenemos una molécula que tiene pares de electrones enlazantes, dos, ¿vale? Y no tiene ningún par solitario,
del tipo AX2 va a ser lineal, ¿vale? ¿Os acordáis del que os he dicho antes, no? El hidruro de berilio. Pues sabéis que el berilio es un 2s2, ¿no? Tiene 2 electrones en la capa de valencia, entonces va a ser así, ¿vale? Y no va a quedarle ningún par solitario. Va a tener todos los electrones compartiéndolos. Va a tener 2 pares de electrones, precisamente, 1 y 2. Entonces va a ser lineal, ¿vale? Y así esto os lo tenéis que estudiar, tenéis que echar un ojo aunque sea y hacer muchos ejercicios, ¿vale? Es la forma en la que se queda. Cuando tiene 3 pares de electrones enlazantes o 2 y un par solitario, entonces es triangular, ¿vale? Como tenéis aquí el ejemplo del BF3, triyoduro de boro, ¿vale? Esta sería la triangular. Después tendríamos la pirámide trigonal, ¿vale? Que sería el amoníaco, que todos conocéis que el amoníaco es así. Así, ¿vale? NH, NH, NH. Después aquí tiene un par no enlazante, ¿vale? Como veis aquí, una pirámide trigonal, ¿no? Del amoníaco, que sería 3 pares enlazantes, 1, 2 y 3, con un par solitario, 1 de aquí, ¿vale? Y esto sería una pirámide trigonal. Lo que os digo, lo que os he dicho antes, tenéis que hacer muchos ejercicios, estudiarlo, estudiar la tabla, los pares de electrones enlazantes, ¿vale? Hasta que se os queda, o repetir la molécula muchas veces. Después, sí que os quiero comentar que hay una distinción entre geometría molecular, ¿vale? Tenemos la geometría molecular y la geometría electrónica, ¿vale? Hay una diferencia entre una y otra. En el caso del agua, supongo que algunas veces os habrán dicho que el agua tiene una geometría angular, ¿no? Tú el agua lo dibujas así y forma un ángulo, ¿no? Y decís, esto es una geometría angular. No está mal, ¿vale? No está del todo mal. ¿Por qué? Porque la geometría molecular es angular, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene otra geometría, la electrónica, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La molecular solamente nos fijamos en la que tiene los elementos, ¿vale? Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Esta geometría es angular, lo veis desde lejos. La electrónica, en la electrónica sí que nos fijamos también en las nubes electrónicas, ¿vale? En los pares no enlazantes, los pares solitarios. Si nos fijamos en la geometría electrónica, es decir, en los pares solitarios, vemos que esto es una geometría tetraédrica en el agua, ¿vale? Con su ángulo de 104,9 grados, creo recordar. ¿Ok? Entonces, esa distinción, ¿vale? Geometría molecular y geometría electrónica. Es importante. Por lo general, la electrónica es la que está mejor aceptada, porque es la que tiene realmente, ¿vale? La que tienes en cuenta los pares los pares solitarios. Entonces, comentaros, aparte de esto, que los enlaces, ¿vale? No os le cae selectividad, pero que yo sepa, nos preguntan sobre esto, pero tienen una longitud, ¿vale? Estos enlaces oxígeno y hidrógeno tienen una longitud y hay un ángulo, ¿vale? Que es este de aquí, que se forma entre el hidrógeno, oxígeno y hidrógeno, ¿vale? Entonces, el hidrógeno, oxígeno, hidrógeno tiene un ángulo, ¿vale? Hay también ángulos de enlaces, ¿ok? Y depende de la geometría, si es regular o si es irregular, pues vamos a tener unos ángulos de enlaces u otros ángulos de enlace, ¿vale? Y también eso os recomiendo que os los aprendáis, ¿vale? Para la hora de la selectividad, porque sí que lo suelen preguntar también, ¿ok? Entonces, visto esto, quedaría la hibridación, que he dicho que la acabaré el próximo día. Y de la teoría de repulsión, por mi parte, si tenéis alguna duda me la preguntáis, pero no tengo nada más que comentar sobre ella. ¿Vale? Y quedarían las propiedades, ¿vale? Bueno, quedaría enlace iónico y enlace metálico y también las propiedades, ¿vale? Entonces, las propiedades del enlace covalente vienen a distinguirse entre los distintos tipos de moléculas covalentes que existen, ¿vale? Vamos a distinguir entre las sustancias moleculares
los cristales moleculares, las sustancias moleculares y las sustancias atómicas o covalentes, ¿vale? Tenemos, por un lado, los cristales moleculares y los cristales atómicos, ¿vale? Entre los cristales moleculares prácticamente son las sustancias covalentes, ¿vale? Estamos dentro del enlace covalente, que suelen ser sólidos, líquidos o gases, ¿vale? A temperatura ambiente. Esas son las sustancias moleculares. El agua, por ejemplo, es molecular. El CO2, ¿vale? Es molecular, ¿vale? A temperatura ambiente son líquidos y gases. Esas son las moleculares, así como regla que os lo aprendáis de forma fácil. Entonces, si nosotros bajamos la temperatura, si son gases a temperatura ambiente, si bajamos la temperatura, van a convertirse en sólidos, ¿no? Líquidos, tú los enfrías, se convierten en sólido, como el agua, ¿vale? ¿Qué ocurre con este tipo de compuestos, los cristales moleculares? Por ejemplo, el agua, ¿vale? Más común de todos, os habrán explicado, supongo, en biología, que el agua en disolución no está sola, ¿no? Está rodeada de más aguas, más moléculas de agua. Cuando nosotros decimos agua, nos estamos refiriendo solo a uno, pero realmente existen muchas moléculas, ¿vale? De agua a la vez. Entonces el agua, ya se aprovecho para introducirlo, va a formar enlaces intermoleculares, ¿vale? Intermoleculares entre otras moléculas intermoleculares, ¿vale? Los intramoleculares son los que estamos viendo ahora. Covalente, iónico y metálico. Esos son los intramoleculares, entre las mismas moléculas, ¿vale? Que en el examen también os lo puse así, que me dijeseis en el simulacro, que me dijeseis los tipos de enlaces intramoleculares y alguno no me sabía decir qué era lo del enlace intramolecular. Pues es eso, los covalentes, los iónicos y los metálicos, ¿vale? Y los inter son puentes de hidrógeno, ¿vale? Como en este caso, que tiene el agua. Entonces, este hidrógeno viene a un oxígeno, pim pam, este oxígeno viene a un hidrógeno que está con un agua, ¿vale? Pim pam, así, ¿vale? Así estaría todo el rato en disolución. Y esto hace que tenga una resistencia, ¿vale? Un mayor punto de fusión y un mayor punto de ebullición, visto de forma termodinámica, ¿vale? Esto es una explicación de por qué el agua es líquido y esto es gas, ¿vale? Esto es gas y el agua es líquido, porque el agua forma puentes de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno es gas, porque no forma puentes de hidrógeno, ¿vale? Que algo sea sólido, líquido o gas, acordaos de que nos lo dicen los enlaces intermoleculares, no los intramoleculares, ¿vale? Los enlaces entre las moléculas, en sustancias covalentes, os estoy hablando obviamente. En el enlace iónico, como es muy fuerte la interacción electrostática, por eso son sólidos, ¿vale? Pero son entre los iones realmente, ¿vale? Entonces, como aquí tenemos los puentes de hidrógeno entre las moléculas, sabemos que es líquida. Otras propiedades que tienen los cristales moleculares, ¿vale? Básicamente, podemos hablar de los polímeros, ¿vale? También en sustancias moleculares, los cristales moleculares. Y los polímeros, como sabéis, son moléculas largas, pim pam, que se unen y se unen y se unen y se unen hasta el infinito para formar el nylon, el teflón, todas estas cosas, ¿no? Y estas sustancias también tienen las fuerzas de dispersión de London, ¿vale? Las fuerzas de dispersión de London, las fuerzas de Van der Waals, perdón, que pueden ser de dispersión de London o de dipolo-dipolo permanente, ¿vale? Pero que ahora voy a eso más profundamente. Y los cristales atómicos, vamos a tener aquí al diamante, el grafito, ¿vale? Lo voy a poner primero, el grafito. Tenemos también al diamante, tenemos también al cuarzo, ¿vale? Tenemos la blenda, que es el sulfuro de zinc, ¿vale? Todos estos son cristales atómicos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia principal entre uno y otro? Esto hemos dicho que son gases y líquidos y estos son sólidos, ¿vale? Si os dicen que tenéis cuarzo, ya sabéis que como el cuarzo a temperatura ambiente sólido va a ser un cristal atómico, ¿vale? Ya lo podéis identificar. Si os dicen que tenéis CO2, sabéis que el CO2 a temperatura ambiente es gas y ya sabéis que es un cristal molecular, ¿vale?
Entonces, los cristales atómicos, como son sólidos, tendrán un alto, muy alto punto de fusión, ¿vale? Y un muy alto punto de ebullición. En el caso de los moleculares, como son gases y líquidos, pues tendrán un muy bajo punto de fusión y un bajo punto de ebullición, ¿vale? También. Propiedades también que tengan estos, pues podéis pensar en el diamante, ¿no? Por ejemplo, el diamante no conduce la electricidad, ¿no? ¿Vale? El diamante no conduce, no conducen electricidad, ¿vale? Por lo general los atómicos, los cristales atómicos y los cristales moleculares pueden llegar a conducir con iones disueltos, ¿vale? Con iones en disolución. Por ejemplo, el agua, todos sabéis que al agua, si tú le disuelves cloruro de sodio, sal, ¿no? Conduce la electricidad. Si tiene iones disueltos, el agua conduce, ¿vale? Y en este caso, en cuanto a la solubilidad, los atómicos no son solubles, ¿vale? Realmente no hay nada que no sea soluble, sino que es muy poco soluble, ¿vale? Y en el caso de los moleculares, se dice que semejante disuelve a semejante, ¿vale? Así me lo enseñaron a mí. O cada oveja con su pareja, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que las apolares se disuelven en apolares y las polares se disuelven en polares, ¿vale? Cada oveja con su pareja, semejante disuelve a semejante, como queráis aprenderlo, ¿vale? Entonces veis que las propiedades al fin y al cabo de uno y otro son totalmente opuestas, ¿vale? Entonces es fácil aprenderoslo. ¿Y cómo identificar si uno es atómico molecular? Con esto que os he dicho, ¿vale? Gas, líquido y el sólido, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto de apolares y polares? Y acabo con esto. Pues introducimos la polaridad de las moléculas, ¿vale? La polaridad de una molécula, de los enlaces, ¿vale? De los elementos unidos, nos lo da el momento dipolar, ¿vale? Que viene expresado por mu, la letra griega. Básicamente, a grosso modo, ¿vale? Para no hacer fórmulas ni cosas de estas, se puede estudiar de forma teórica, de forma cualitativa, con vectores, ¿vale? Si nosotros tenemos el HCl, el típico ejemplo, ¿no? Molécula lineal, pim, pam. ¿Cuál es el más electronegativo de estos dos elementos? ¿El hidrógeno o el cloro? En este caso es el cloro, ¿vale? Entonces, si yo os represento esto, ¿vale? Lo voy a poner así para exagerarlo. Y pongo los electrones que se están compartiendo, los electrones seguramente estén así, ¿vale? Es decir, este es mi mitad de enlace, ¿vale? Vamos a suponer. Pues los electrones van a estar muy desplazados hacia el cloro porque es más electronegativo que el hidrógeno, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Con vectores, esto, ¿vale? Que los electrones se desplazan hacia el cloro. ¿Y qué quiere decir esto? Ya, para acabar. Que hay una carga parcial positiva en el hidrógeno, delta más, y una carga parcial negativa en el cloro, delta menos, ¿vale? ¿Vale? Entonces, visto esto, sabemos que al haber una diferencia de electronegatividad entre el enlace, va a haber una diferencia de polaridad. Y un átomo nos va a quedar parcialmente positivo y otro átomo nos va a quedar cargado parcialmente negativo, ¿vale? Ahora, hay una regla que nos dice, ¿cuándo diferenciamos si un compuesto es covalente o un compuesto es iónico? Cuando la diferencia de electronegatividad sea mayor de 1,7, ¿vale? Significa que tenemos un enlace iónico, ¿vale? Por eso se dice que hay enlaces covalentes con carácter parcialmente iónico, ¿vale? Se suele decir, por ejemplo, este caso podríamos decir que es un enlace covalente con carácter iónico, con cierto carácter iónico, ¿vale? No estaría mal dicho, ¿vale? Es enlace covalente, pero al haber una separación tan grande de cargas, tiene cierto carácter iónico, ¿vale? Entonces, sabemos que esta molécula podemos decir que es polar. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, ¿vale? Otro caso, ¿vale? Para que veáis varios. El CO2 que hemos visto antes, ¿no? Hemos dicho que es así, ¿vale? ¿Qué es más electronegativo? Os lo pregunto. ¿El carbono o el oxígeno?
Lo hemos visto antes, ¿no? El oxígeno, ¿no? Entonces, como es más electronegativo el oxígeno, vaya, va a quedar así, ¿no? Desplazados los electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Es polar o es apolar? ¿Qué diríais? ¿El CO2 es apolar o es polar? Apolar, muy bien, ¿vale? ¿Por qué es apolar? Porque si los tratamos como vectores, sabéis que si yo pongo mi eje, ¿no? Voy a poner mi eje de coordenadas. Si yo tengo un vector que es este y otro vector que es este, se anula el uno con el otro, ¿vale? Entonces, se dice que el momento dipolar es cero, ¿vale? Ya que arriba, que no lo he puesto, el momento dipolar es distinto de cero, ¿vale? Esto es polar y esto es apolar, ¿ok? Otro ejemplo. El amoníaco. ¿Qué es más electronegativo, el nitrógeno o el hidrógeno? Tenéis que saber las electronegatividades aquí, ¿vale? Como veis, el nitrógeno. Pues así irán los electrones, ¿no? Si nosotros representamos un poquito a mano alzada, ¿vale? No es realmente así, pero bueno, para haceros una idea. En un eje sería así, así y así, ¿no? Y esto se suma a las componentes y te queda que es bastante polar, ¿no? Entonces el momento dipolar decimos que es distinto de cero, ¿vale? Y así con todas, ¿vale? Es una forma de estudiar la polaridad. Y con la polaridad viene los enlaces intermoleculares, que ya os he adelantado antes, ¿no? Hemos dicho el puente de hidrógeno, ¿vale? Yo lo represento así, un puente y el hidrógeno encima del puente, ¿vale? Para acabar antes de escribirlo. Puente de hidrógeno, los enlaces de hidrógeno, básicamente se dan entre elementos enlazados cuya electronegatividad, diferencia de electronegatividad, sea bastante considerable, ¿vale? ¿Qué suele ocurrir? ¿Cuáles suelen ser? Oxígeno, nitrógeno y flúor con el hidrógeno, ¿vale? Por ejemplo, HF, NH3 y H2O, ¿vale? Ahí tenéis tres ejemplos bastante claros. Esas tres moléculas tienen puentes de hidrógeno. ¿Y qué ocurre con los enlaces intermoleculares? Como os he dicho, que al ser entre las moléculas van a aumentar su punto de fusión y su punto de ebullición, ¿vale? Perfecto. Pues eso sería el enlace de hidrógeno. Después hay unos que son las fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Fuerzas de Van der Waals, en las que tenemos las fuerzas de dispersión de London y las fuerzas dipolo, 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 dipolo permanente, ¿vale? La dispersión de London también se llama, para que lo sepáis, que igual os resulta más fácil, dipolo, dipolo inducido, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Así rápidamente, ya para dejaros libres. Uno es más débil que otro, ¿vale? En cuanto a, si los comparamos estos dos, las fuerzas de Van der Waals y los de hidrógeno, los puentes de hidrógeno pues son bastante más fuertes que las fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Y dentro de las fuerzas de Van der Waals, el dipolo-dipolo permanente es más poderoso, ¿vale? Por así decirlo, que el dipolo-dipolo inducido, ¿vale? ¿Qué es cada uno? Las de London o dipolo-dipolo inducido es entre moléculas apolares, ¿vale? Apolares, estas son entre moléculas polares, ¿vale? Y con esto lo tenéis todo hecho. Si una molécula es apolar, va a tener dispersión de London o dipolo-dipolo inducido. Si una molécula es polar, va a tener dipolo-dipolo permanente. ¿Cómo va cada una? La de London, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos los átomos, ¿no? Un átomo, una molécula, vamos a decir mejor, o un átomo, vamos a poner átomo, sí.
sabemos que un átomo, sus electrones se van a estar moviendo, ¿no? Pim pam, sabemos que la carga eléctrica es cero, la carga eléctrica neta de un átomo por sí solo en estado neutro fundamental es cero, pero sus electrones se mueven aleatoriamente por ahí, ¿no? ¿Y qué ocurre con esto? Que va a llegar un momento en el que esos electrones van a estar descompensados, por así decirlo, y se va a formar una diferencia de cargas muy pequeñita, pero se va a formar. Y vamos a tener en un extremo una carga negativa y en otro extremo la carga positiva, ¿no? Por esa diferencia de que los electrones están todos a la izquierda y nos ha dejado un déficit de carga a la derecha, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esto, se nos ha formado un dipolo un momentito, ¿vale? Y va a volver a desaparecer. Los electrones se van a seguir moviendo, pim pam, pero hasta un momentito hay formado. ¿Qué quiere decir esto? Que con otra de las moléculas que hubiese al lado, o de los elementos que hubiese al lado, que justo ha sufrido lo mismo, se va a sentir atraída, ¿vale? Entonces va a ser un enlace intermolecular, acordaos, esto es intermolecular, pero va a ser muy débil, ¿vale? Porque va a ser un momentito simplemente, va a ser, me ha traído contigo, pero ya está. Tampoco quiero mucho rollo, ¿no? Y luego, en el caso de las polares, pues estos son las apolares, ¿vale? En las polares siempre vamos a tener un dipolo, ¿no? Como en el caso del HCl que os he puesto antes. Nosotros tenemos una carga negativa y una positiva todo el rato, porque están los electrones siempre con la electronegatividad hacia un lado. Entonces, como siempre lo vamos a tener, vamos a estar con otras moléculas similares a ellas que siempre lo tienen, pim pam, ¿no? Así, y vamos a estar intermolecularmente enlazados, ¿vale? Y esta es más fuerte que la del dipolo inducido por eso mismo, porque es permanente, ¿vale? Dipolo, dipolo permanente, y la otra es inducida, es un momentito, ¿vale? Pues hasta aquí, ¿vale? La clase de enlaces. El próximo día corro por iónico y corro por metálico muy rápido. Y repaso un poco de orgánica, de reacciones orgánicas y de equilibrios, ¿vale? Por encima. Os subiré la clase grabada a YouTube de todas formas. Y la del jueves ya vamos hablando, ¿vale? Si tenéis alguna duda, podéis comentarme ahora de esto, ¿vale? Ácidos y equilibrio, me refiero KC, KS y Ka y Kb, ¿vale? Todos los equilibrios, ácido, base y tal. Un repaso muy por encima va a ser, ¿eh? ¿Vale? ¿Estamos pues? Vale, perfecto. Pues nos vemos el jueves.